Xinjiang, China. Campos de internamiento. Parte 2. Esta presentación está basada en informes de la organización Amnistía Internacional. Tiene un fin educativo, no comercial. Como si fuéramos el enemigo en una guerra. Internamiento masivo, tortura y persecución por parte de China de personas musulmanas en Xinjiang. Desde el 2017, bajo el pretexto de una campaña contra el terrorismo, el gobierno de China ha llevado a cabo abusos masivos y sistemáticos contra personas musulmanas que viven en la región autónoma uigur de Xinjiang, China. Lejos de ser una respuesta legítima a la pretendida amenaza terrorista, la campaña del gobierno evidencia un claro intento de atacar colectivamente a segmentos de la población de Xinjiang por su religión y su etnia, y utilizar una violencia e intimidación extremas para acabar con las creencias religiosas islámicas y las prácticas etnoculturales de la comunidad musulmana túrquica. El objetivo del gobierno es sustituir estas creencias y prácticas por ideas y comportamientos no religiosos que gozan de la aprobación del Estado y, en definitiva, integrar a la fuerza a las personas de estos grupos étnicos en una nación china homogénea, con un idioma y una cultura unificados y una inquebrantable lealtad al Partido Comunista Chino. Para conseguir este adoctrinamiento político y esta asimilación cultural forzosa, el gobierno ha emprendido una campaña de detenciones masivas arbitrarias. Se ha detenido a cantidades ingentes de personas de grupos étnicos, mayoría musulmanes. Cientos de miles han sido encarceladas y otras cientos de miles más, tal vez 1 millón o más, han sido enviadas a lo que el gobierno denomina centros de formación o educación, aunque se ajustan mejor a la descripción de campos de internamiento. Las personas detenidas en estos campos son sometidas a una campaña incesante de adoctrinamiento, además de a tortura y otros malos tratos físicos y psicológicos. El sistema de campos de internamiento forma parte de una campaña más amplia de sometimiento y asimilación forzosa de las minorías étnicas en Xinjiang. El gobierno de China ha puesto en marcha otras políticas de amplio alcance que restringen gravemente la conducta de población musulmana de Xinjiang. Son políticas que violan diversos derechos humanos, como el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, a la privacidad, a la libertad de circulación, opinión y expresión, a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y creencias, a la participación en la vida cultural y a la igualdad y la no discriminación. Estas violaciones se llevan a cabo de una forma tan generalizada y sistemática que actualmente constituyen un aspecto inevitable de la vida diaria de millones de miembros de las minorías étnicas predominantemente musulmanas de Xinjiang. El gobierno de China ha tomado medidas extremas para evitar que se documente con información precisa la situación en Xinjiang y conseguir información fiable sobre la vida en los campos de internamiento resulta especialmente difícil. Entre octubre de 2019 y mayo de 2021, Amnistía Internacional entrevistó a decenas de personas que habían estado detenidas y a otras que estaban en Xinjiang desde el 2017.
La mayoría de estas personas jamás habían hablado públicamente sobre sus experiencias. Los testimonios de las personas que habían estado detenidas constituyen una parte importante de todas las pruebas testimoniales públicas recogidas sobre la situación en los campos de internamiento desde 2017. Los testimonios recogidos por Amnistía Internacional ofrecen una base real para concluir que el gobierno chino ha cometido al menos los siguientes crímenes de lesa humanidad: encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, tortura y persecución. Amnistía Internacional entrevistó a 55 personas que habían estado detenidas en campos de internamiento y luego habían quedado en libertad. Todos eran casos de detención arbitraria por comportamientos que, según cualquier criterio razonable, parecerían totalmente lícitos, es decir, personas detenidas sin haber cometido ningún delito común reconocible internacionalmente. El proceso de detención en campos de internamiento parece operar fuera del ámbito del sistema de justicia penal chino y de otras leyes nacionales. Según documentos oficiales y declaraciones de autoridades públicas, sería inadecuado aplicar el procedimiento penal, porque las personas están en los campos voluntariamente y no son delincuentes. Sin embargo, como demuestran los testimonios y otras pruebas que se presentan en este informe, a los campos no se va de forma voluntaria y sus condiciones constituyen una afrenta a la dignidad humana. Testimonio número 1. Ayman, funcionario que participó en arrestos masivos, contó a Amnistía lo sucedido a finales de 2017, cuando la policía se llevó a personas de sus casas sin previo aviso. ¿Cuál fue la reacción de los familiares de las personas detenidas y qué papel desempeñaron los cuadros gubernamentales en el proceso? Esto dijo: yo fui testigo. La policía sacaba a la gente de sus casas, se la llevaba con las manos esposadas a la espalda, incluidas mujeres, y les ponía capuchas negras. Nadie podía resistirse. Imaginen que, de repente, un grupo de policías entra a su casa, los esposa y les tapa la cabeza con una capucha negra. Era muy triste. Después lloré. Esa noche arrestamos a 60 personas, y eso solo en un distrito de los muchos en los que se estaban efectuando arrestos. Cada día arrestaban a más gente. Testimonio número 2. Yerulan, que había estado detenido, dijo a Amnistía que creía que las clases de educación política estaban estructuradas para evitar que las personas detenidas profesaran y practicaran su religión. Esto dijo: creo que el objetivo de las clases era destruir nuestra religión y asimilarnos. Decían que no podíamos utilizar la expresión As-salamu alaikum y que si nos preguntaban cuál era nuestra etnia, debíamos responder China. Nos decían que no debíamos asistir a las oraciones del viernes y que quien te lo daba todo no era Alá, sino Xi Jinping, que no debíamos dar gracias a Alá, sino a Xi Jinping por todo. Testimonio número 3. Mansur, agricultor que había estado detenido en 2 campos, explicó a Amnistía cómo lo habían torturado reiteradamente en ambos, tanto durante un interrogatorio como durante numerosas sesiones de castigo. Mansur describió así su sesión de interrogatorio. Dijo: 2 guardias me sacaron de la celda y me dejaron en la habitación donde me iban a interrogar. Dentro había 2 hombres.
Me preguntaron lo que hacía en Kazajistán. ¿Allí rezas? ¿Qué hacen tus padres? Les dije que lo único que hacía era estar con la familia, ocuparme del ganado y que no hacía nada ilegal. Me preguntaron sobre la mezquita y las oraciones. Había oído que si decía que rezaba, me condenarían a 20 o 25 años, así que les dije que no rezaba nunca. Eso les molestó. Me dijeron, tanto tiempo con el ganado te ha convertido a ti también en un animal. Y después me golpearon con una silla hasta que se rompió. Me caí al suelo y casi me desmayo. Entonces me volvieron a colocar en la silla y dijeron, este tipo aún no ha cambiado, necesita estar más tiempo en el campo. Testimonio número 4. Mahdi dijo a la organización que había presenciado la tortura de un compañero de celda que, según supo más tarde, murió a consecuencia de ello. Según nos dijo, lo tuvieron sentado en una silla de tigre en medio de la celda. Al resto de los detenidos que ocupaban la celda, los obligaron a mirarlo durante 3 días allí sentado, atado e inmovilizado, y les prohibieron expresamente ayudarlo. El hombre llevaba más de 2 meses en nuestra celda. Lo hicieron sentarse en una silla de tigre. Creo que fue un castigo por empujar a un guardia. Trajeron la silla a nuestra celda. Nos dijeron que si lo ayudábamos, nos sentarían en ella. Era una silla de hierro. Lo esposaron y le encadenaron los brazos. También le encadenaron las piernas. Le ataron el cuerpo al respaldo de la silla. Le pusieron 2 esposas en las muñecas y las piernas y una cosa de goma pegada a las costillas para que se sentara con la espalda recta. En algún momento pudimos verle los testículos. El hombre orinaba y defecaba en la silla. Pasó en la silla 3 noches. Murió después de que se lo llevaron de la celda. Lo supimos por personas que había en la celda. Testimonio número 5. Jin, de etnia Han, habló a Amnistía sobre la discriminación que presenció en su viaje a Xinjiang. Dijo, hay cámaras de vigilancia literalmente en todas partes. La discriminación es flagrante. Conmigo no hacían ninguna comprobación cuando subía al tren, pero a las personas uigures que se sentaban enfrente les inspeccionaban los billetes y los teléfonos. En la estación había 2 filas para el control de seguridad, una para uigures y otra para personas de etnia Han, en la que no había reconocimiento facial, simplemente un arco detector de metales. La fila para los uigures era muy larga. En un túnel de una gran ciudad, yo simplemente fui andando, pero los uigures tenían que pasar por un registro corporal completo, con detectores de metales, aunque fueran ancianos. Para ellos había un control a ambos lados del túnel. Yo llevaba equipaje y nadie comprobó mi bolsa siquiera. Atravesé el arco de seguridad y nadie me pasó una vara detectora. Como soy Han, no me hicieron ningún control. Hablé con un funcionario que me dijo, a los uigures hay que tratarlos de otra forma, porque no hay terroristas Han. Testimonio número 6. Ayman explicó a Amnistía cómo los funcionarios y agentes de policía irrumpían en las casas de familias musulmanas y confiscaban todos los objetos religiosos. Dijo, fuimos a una zona del pueblo donde vivían 20 familias de un grupo étnico musulmán. Teníamos que sacar todo lo que tuviera que ver con la religión y demostrarles que eran cosas ilegales.
Al hacerlo, ni siquiera llamábamos a la puerta, simplemente entrábamos sin pedir permiso. La gente lloraba. Se lo dábamos todo a la policía. También les decíamos que eliminaran las cosas escritas en árabe. Testimonio número 7. Arzu. Amnistía entrevistó a personas que habían estado detenidas en los campos a quienes habían enviado a fábricas para trabajar. Arzu dijo a Amnistía que, tras pasar 6 meses en un campo, lo habían trasladado a otro, donde le habían enseñado a coser con vistas a enviarlo a una fábrica. Después tuvo que vivir y trabajar en una fábrica varios meses cosiendo uniformes oficiales. Estos testimonios evidencian diferentes formas en que las autoridades de Xinjiang parecen estar obligando o forzando a uigures y otros miembros de grupos étnicos minoritarios de esta región a dedicarse a ciertos tipos de trabajos, en ocasiones como extensión de la educación recibida en los campos. Amnistía Internacional cree que las pruebas que ha recogido ofrecen una base real para concluir que el gobierno chino ha cometido al menos los siguientes crímenes de lesa humanidad: encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, tortura y persecución. Recomendaciones de Amnistía Internacional al gobierno de China. 1. Poner de inmediato en libertad a todas las personas recluidas en campos de internamiento u otros centros de detención de Xinjiang, incluidas cárceles, salvo que existan suficientes pruebas creíbles y admisibles de que han cometido algún delito reconocido internacionalmente, en cuyo caso debe llevarse a cabo su traslado a centros de detención reconocidos y garantizárseles un juicio justo con arreglo a las normas internacionales. 2. Permitir a todas las personas recluidas que impugnen legalmente la persistencia de su detención. 3. Facilitar por escrito a los familiares de las personas detenidas en campos, prisiones u otros centros de detención, incluidos los que viven en el extranjero, las razones de su detención y demás documentación oficial relativa al caso. 4. Cerrar los centros de formación vocacional, transformación por la educación y desradicalización, es decir, los centros de internamiento de Xinjiang. 5. Garantizar que ninguna persona es sometida a detención arbitraria, desaparición forzada o tortura y otros malos tratos. 6. Hasta que queden en libertad, garantizar que todas las personas llevadas a esos campos o detenidas en ellos tienen acceso regular y sin demora a familiares, asistencia letrada de su elección y personal médico independiente. 7. Garantizar que en Xinjiang todas las personas pueden comunicarse libremente con sus familiares y con otras personas, incluidas las que viven en otros países, salvo restricciones concretas de esta comunicación que puedan estar justificadas con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos. 8. Derogar o modificar todas las leyes y normativas y poner fin a todas las políticas y medidas prácticas conexas que restrinjan inaceptablemente los derechos humanos de las personas uigures, kazajas y otras pertenecientes a grupos étnicos predominantemente musulmanes, incluido el derecho a salir de China y retornar a ella libremente. 9. Permitir que cualquier persona, incluidas las musulmanas y las pertenecientes a todas las demás comunidades, basadas en la religión o en las creencias, elijan y conserven su religión o sus creencias y las manifiesten pacíficamente mediante la oración,
la observancia de preceptos, la práctica y la enseñanza, tanto de forma pública como privada. 10. Garantizar que las disposiciones jurídicas encaminadas a proteger la seguridad nacional o creadas en nombre de la lucha contra el terrorismo son claras y precisas y se ajustan al derecho y las normas internacionales de derechos humanos. 11. Llevar a cabo sin demora investigaciones minuciosas, independientes, imparciales, transparentes y efectivas sobre cualquier persona razonablemente sospechosa de responsabilidad penal en crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos contra personas uigures, kazajas u otras pertenecientes a grupos étnicos predominantemente musulmanes en Xinjiang. Garantizar que los presuntos responsables responden ante la justicia en juicios justos sin recurso a la pena de muerte. Permitir a personal experto en derechos humanos de la ONU, investigadores independientes sobre derechos humanos y periodistas el acceso inmediato y sin restricciones a todo Xinjiang, incluidos los campos de internamiento y las cárceles. 13. Cooperar de forma plena y efectiva con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los procedimientos especiales y cualquier otra investigación dirigida por la ONU, o con otros mecanismos independientes internacionales de observación e investigación en materia de derechos humanos. 14. Proporcionar a las personas que han estado detenidas y las familias de las víctimas de crímenes de derecho internacional y de otras violaciones de los derechos humanos reparaciones plenas, efectivas, con perspectiva de género y transformadoras con arreglo al derecho y las normas internacionales. 15. Dejar de solicitar a otros países la devolución de personas a China, contraviniendo el principio de no devolución. 16. Poner fin a todo tipo de hostigamiento e intimidación contra personas uigures, kazajas y otras pertenecientes a grupos étnicos predominantemente musulmanes, con vínculos con China, residentes en el extranjero. Recomendaciones de Amnistía Internacional a toda la comunidad internacional. Utilizar todas las plataformas bilaterales, multilaterales y regionales a su disposición, incluidas las que señala la ONU, para instar a las autoridades chinas a poner fin de inmediato a cualquier crimen de derecho internacional y otras violaciones de los derechos humanos, permitir el acceso sin restricciones de investigadores independientes de derechos humanos a Xinjiang y desmantelar el sistema de discriminación y persecución de las minorías étnicas en la región. Permitir a todas las personas que huyen de la violencia y la persecución en Xinjiang que entren en su país sin demoras ni restricciones y asegurarse de que acceden sin demora a un procedimiento de solicitud de asilo justo y efectivo si así lo desean, a asistencia letrada, a una cuidadosa evaluación del peligro de sufrir violaciones de derechos humanos al regresar y a la posibilidad de impugnar cualquier orden de traslado. Observar y aplicar estrictamente el principio de no devolución a todas las personas, incluidas personas refugiadas y solicitantes de asilo procedentes de Xinjiang. Terminar con todos los traslados forzosos, directos o indirectos, a China y garantizar que no se obligará a nadie a regresar a una situación en la que se enfrente a un peligro real de sufrir graves violaciones de derechos humanos,
incluida tortura, detención arbitraria, desaparición forzada, denegación flagrante del derecho al debido proceso y a un juicio justo, discriminación sistemática o persecución. Fin.